una compañera se puso a leer acerca de autismo y me dijo, vos cumplís con todas estas cuestiones diagnósticas. Yo le digo, no, no, es una cuestión seria, no es algo como que simplemente uno lo busca en internet y ya te diagnosticas. Y me insistió durante casi 6 meses hasta que le dije, bueno, ok, te voy a conceder la sospecha y voy a ir a algún lugar en donde sepan hacer esto y evaluarlo. Al día siguiente del diagnóstico ya me puse como a trabajar en cuestiones como aprender a identificar expresiones faciales, algo que nunca a nadie se le había ocurrido como enseñarme antes. Mi proyecto se llama Cómo funcionan las cosas, no en alusión a que soy una persona que entiende cómo funcionan casi todas las cosas, sino que me cuesta mucho entender cómo funcionan las cosas y por eso es que me dedico a eso. Si yo entendiera perfectamente el funcionamiento de todo a mi alrededor, simplemente viviría, no tendría que dedicarme a entender nada. Y, y eso, justamente lo que sucede al momento de recibir un diagnóstico en la adultez, es que de repente es todo eso que no entendías se puede explicar. Y generalmente la experiencia que tenemos la mayoría de las personas en el espectro autista es de que no nos hayan explicado lo suficiente, porque eso es obvio, porque todo el mundo lo entiende, porque es así, porque ya te va a salir. Y, y muy rara vez las personas se sientan a explicarnos, ok, así es como nos hacemos nuevos amigos, o así es como funcionan estos chistes, o por eso tal persona hizo tal cosa o lo que sea. Entonces, de repente tener la posibilidad de poder explicar por qué necesitamos que nos expliquen con un poco más de paciencia, amabilidad e incluso complejidad algunas cuestiones, es la principal herramienta que te deja un diagnóstico en la adultez. Hay algo lindo respecto de pensar en la inclusión en términos más amplios de lo que se lo suele pensar, que es que en realidad todas las personas necesitamos apoyos y la mayoría de las personas a lo sumo puede lidiar mejor con no entender algo, pero por ejemplo asumir que todo el mundo entiende el sarcasmo, todo el mundo entiende el doble sentido, la ironía o lo que sea. En realidad lo que pasa es que muchas personas no entienden y no se frustran por no entender, pero en realidad no es que todos entienden todo el tiempo. Entonces de repente también hacer eso transparente a partir de casos que quizás son más extremos, como las personas autistas a quienes nos cuesta más eso, también nos permite sincerarnos en general respecto de que es difícil maniobrar en lo social y hay personas a las que nos cuesta más, pero cuando hacemos cosas para que cueste menos, estamos ayudando a la totalidad de la población, no solo a las personas que necesitan más ayuda, sino a todos. Entonces, en eso es interesante pensar también que la inclusión no se trata de hacer diferencias, sino de que sea todo más amable en general. Hay una serie como un póster, una cosa así, que hizo una ilustradora británica hace un par de años, que yo lo compartí en mi cuenta de Instagram, que dice, que es porque lo traduje, ella lo hizo en inglés, y dice como, ¿cómo lidiar con una persona autista? Entonces dice, bueno, si la ves, no te acerques, llama a alguien inmediatamente, como no le ofrezcas comida, no sé qué, bla, bla, y tiene un montón de cosas así, y cuando llega como a la quinta imagen dice, no, perdón, esto era cómo lidiar con un oso, no con un autista. Pero es increíble porque a medida que va pasando no te das cuenta de si eso es como irónico o no. Ella es autista, de hecho. Y tiene un poco que ver con eso, como dice, y al final dice como, no, ¿cómo lidiar con una persona autista? Y con amabilidad y respeto como con cualquier otra persona. Si es una persona que aún está en su infancia, diría que a no desesperar y que por suerte, por ejemplo, a diferencia de cuando yo crecí, hoy hay una sobreabundancia de recursos y de apoyos y de experiencias. Entonces no es tan aterrador como podría haber sido en otro momento. En cualquier caso se trata de algo que es explicativo y no es una condena. No es que alguien como que recibe ese diagnóstico necesariamente va a pasar por un montón de cosas, pero sí, justamente para las personas que no tienen diagnóstico, la invitación es a que tenemos que trabajar para que el mundo sea mucho más amable con esas personas de lo que, por ejemplo, fue para mí durante toda mi infancia y adolescencia y gran parte de la adultez. Para alguien que acaba de recibir ese diagnóstico,
hay que ponerse manos a la obra, hay que ponerse a tiro con todas las cosas que quizás en algún momento no entendimos y eso va surgiendo de manera bastante orgánica, es decir, de repente es como todas las cosas que en algún momento pensé que era incorrecto como no entender porque nadie me explicaba, como, bueno, ¿qué puedo hacer ahora al respecto? Y sobre todo exigir de los espacios que habitamos que se nos respete, no entender y que se nos no solo en algún sentido que se nos tenga paciencia, sino que es nuestro derecho que alguien nos explique las cosas de la manera que lo necesitamos. Eso es una de las primeras cosas que dan cuenta de que no se garantizan derechos, que se asume que todos deben entender las cosas de la misma manera y en el mismo momento.